Bueno, yo trabajo tanto la pintura como el dibujo, pero en la actualidad uso más la pintura porque soy del siglo XX, entonces el siglo XX se difundió más la pintura y los artistas pues tienen ese medio como preferencia, pero en la actualidad trabajo con medios mixtos y dibujo preferiblemente bastante. O sea, que no me preocupa si pinto o dibujo, o puedo entregar las dos cosas a la misma vez. Y trabajo con los medios que tengo disponibles. Desde niño, cuando me encontraba, no encontraba respuestas a mis preguntas y entraba en ese proceso creativo sin muchos medios, ¿no? Sin muchos materiales, pues eso me brindaba como la respuesta y alcanzaba cierta libertad que era necesario en ese momento para yo poder sentirme bien. Lo que quisiera es comunicar y permitir que mi obra, lograr que mi obra, independientemente de mí, establezca un diálogo con cualquier tipo de persona, no importa su preparación, no importa su origen, su raza, que, que mi obra pues se comunique con, con cualquier otra persona independientemente de mí. Soy muy reflexivo y independientemente el ser humano, que es la gente que me rodea, pues eso básicamente son los temas que dominan en mi obra. Escasamente yo he hecho naturaleza muerta, paisaje, pero la mayoría de mi obra está basada en la experiencia con mi coetáneo, con las personas, con el ser humano. Independientemente, consciente o inconsciente, todo lo que te rodea te afecta. Y culturalmente uno está pendiente, ¿no? Porque uno tiene que saber qué es lo que pasa y qué es lo que está afectando políticamente o socialmente, ¿no? Y claro que eso influye, y ha influido y influirá, porque ese es el ambiente donde yo me encuentro. O sea, no puedo desprenderme o ir en un viaje imaginario y pensar que estoy en un mundo ideal cuando la realidad es que todo lo que está pasando a mi alrededor me está afectando. Por lo regular, el artista o yo en particular me informo bastante y estoy pendiente de qué pasa con otros artistas alrededor del mundo. Y eso puede influir bastante en el tema de mis trabajos y en el tipo de obra que estoy haciendo, pero a la misma vez, como dije ahorita, pues uno se ve afectado, ¿verdad? Por la cultura, por lo que uno es, por lo que uno aprende, incluso hasta la comida que uno come, tiene que ver e influye en el modo de trabajar y en la temática de la obra. Quizás yo sea un poquito ambicioso, pero realmente lo que deseo es con ella es establecer un diálogo, comunicarme con el otro y que sirva de algo positivo, ¿verdad? Que como estamos rodeados de tanta mala información y buena información y se dice tantas cosas y hay tantas, ¿cómo yo te diría? Tanta influencia. Entonces, pues quisiera que mi obra cumpliera con algo positivo, que llegara a la gente y sirviera para que la gente se sintiera bien. Y a la misma vez que no sea un discurso estridente, ¿no? Que tenga cierta suavidad para que el que lo reciba experimente en ese momento algo placentero. Mi mayor reto como artista creativo ha sido sobrevivir todos estos años que han sido totalmente difíciles, bien difíciles. Entonces, el arte a través del tiempo va cambiando de ismo a ismo, las modas, los coleccionistas, cuando no son los coleccionistas, pues son los curadores, son los historiadores, los críticos, los que determinan qué es arte y qué no es arte.
Entonces, sobrevivir a todo eso durante tanto tiempo, creo que ha sido uno de mis mayores retos. Y aún seguir trabajando a pesar pues, de los problemas que todavía existen y que todavía controlan el mundo del arte. Mi primera exposición individual fue, es bien curioso, ¿no? Cuando yo estaba bien niño, pues yo no tenía idea de lo que era el arte, entonces no tenía referencia de ningún maestro y era bien difícil porque vivía en un barrio y un campo y habría que bajar a la capital para tener acceso a un maestro. Tampoco tenía el dinero, así que yo, como siempre lo hice, siempre para escapar, como dije, y para tener esa libertad de niño, pues, y la gente comenzó a decir que, pues, que yo pintaba y dibujaba. Y comencé a hacerlo en las calles. Y la gente quizás se burlaban y me decían nombres que yo no conocía. Decían que yo era Van Gogh o Picasso y yo no tenía idea de quién eran esos individuos. Así que una vez cuando pude reunir todo lo que hacía, cogí una guagua y me fui para el área de Isla Verde y me coloqué en la acera y puse los trabajos así en el piso, recostado a una verja. Entonces la gente pasaba y decía, emitía sus opiniones y yo para mí eso era nuevo, realmente yo no conocía nada de eso. Y recuerdo que un día pasó un muchacho, creo que era de Venezuela, bien joven y bien parecido, con una señora, joven también, y él se detuvo y me dice, qué bueno, qué chévere, qué bueno ese trabajo, yo soy artista como tú. A mí me pareció eso nuevo, ¿no? Esa palabra, porque yo no me consideraba artista. Y él me dijo, mira, ella tiene una galería acá y yo quisiera que yo quiero compartir ese espacio que ella me dio contigo, para que tú lleves tus obras allí en la galería y la podamos vender. Y él no me conocía, un muchacho bien simpaticísimo, bien parecido. Y ella reaccionó y dijo que no era posible, que yo no podía estar ahí, y él siguió insistiendo y hasta que ella le dijo, pues tú no lo ves, que él es negro. Entonces ella era puertorriqueña y él era de Venezuela. Entonces eso fue en el área de Isla Verde, del condado, perdón. Yo no podía, ¿verdad? Tener clases. Me fui a Nueva York con un tío y allá me uní a un grupo que se llamaba OLA, Organización Lidiadora de Artistas, con Petra Cintrón, Ángel Allende y Ángel Guzmán. Y recuerdo que yo era bien niño y ellos me cogieron, incluso también fui al taller Boricua, cuando Osorio estaba a cargo del taller. Y ellos, como yo era el más jovencito, pues me ayudaron mucho y me enseñaron. Y luego, pues, me iba para la zona del Village y comencé a dibujar en las calles a personas y con eso pues podía pagar el alquiler del apartamento. Una vez que decido regresar a Puerto Rico, traigo mi portafolio y voy a la Escuela de Artes Plásticas cuando estaba en el Parque Muñoz Rivera y el afamado Ricardo Alegría era el director. Y recuerdo que pedí una solicitud para ingresarla a estudiar y me la negaron. La secretaria dijo que se habían acabado. Y en ese momento Ricardo estaba oyendo y abrió la puerta y fue al escritorio, sacó la gaveta y estaba llena de solicitudes y él mismo me la dio. Cuando me entrega la solicitud me dice, me enseña tu portafolio y yo se le enseñé y él me dijo en ese preciso momento que si yo quería ser maestro en esa escuela que me daba trabajo en ese momento. Y yo le dije que no, porque yo no sabía, yo quería aprender. Entonces él me dice, vuelvo y te lo repito, quieres ser maestro porque con ese trabajo tú puedes ser maestro. Y yo le dije, no, yo no puedo, yo quiero aprender. Me dieron la cita, llené la solicitud, me llamaron y cuando me llamaron recuerdo que habían como algunos 14 estudiantes que estaban tomando los exámenes y cada uno tenía un maestro o dos ayudándolo. Y yo estaba solo y recuerdo que había una muchacha de Vega Baja que estaba llorando porque y muy nerviosa y no tenía. Entonces yo vine y tenía que trabajar con una pieza nada más. Pues yo la hice toda bien rápido, la hice de 3 formas distintas y después
la ayudé a ella. Llamaron a todo el mundo y a mí no me llamaron. Entonces cuando, intrigado, voy por allá un día y pregunto. Y ellos me dicen, no, si las clases ya empezaron y ya llevan 2 meses, pero tú te colgaste. Entonces yo me preguntaba que cómo era posible que los mismos maestros que estaban asistiendo me decían, ¿verdad? Que mi obra, que mi trabajo estaba buenísimo, mas sin embargo no me aceptaron. Eso fue frustrante para mí. Y luego cuando regresé por segunda vez, pues no tuve problema. El mismo año que entré me hicieron ayudante de profesor o profesor y pues estudiaba y a la misma vez daba clase. Es interesante ser maestro de arte porque yo soy bien empático con el estudiante y quisiera que los estudiantes fueran hasta mejor que yo porque yo no tuve esa oportunidad. Entonces yo no soy dogmático ni quiero que ellos sean una copia mía. Entonces mi interés es más bien que ellos se vayan desarrollando y vayan creando su propio estilo. Y yo desde lo básico, partiendo desde la composición, el dominio de los materiales, el color, la línea, todos esos elementos, pues yo hago una mezcla, pero con más énfasis en la composición. Y lo hago de una manera que el estudiante no se sienta presionado por mí y a la misma vez se sienta cómodo y relajado y que lo disfrute. La música para mí, al igual que la plástica, es básicamente lo mismo porque uno usa las mismas herramientas que son los sentimientos. Y a la misma vez, pues, ¿cómo influye la música en mí? Pues es que mi mente básicamente es tridimensional, que puedo estar trabajando en una obra y a la misma vez estoy pensando en la otra. O sea, entonces yo por lo regular no trabajo sobre una obra, sino que la pongo todo el material, incluso el papel, la tela, y a la misma vez trabajo toda simultáneamente. O sea que no tengo, no me limito solamente a una obra, sino que puedo hacerlo a la misma vez toda. ¿Por qué? Porque si me quedo trabajando en una sola, lo que hago es que hago todas las obras que tengo en la mente en una sola. Y necesito, pues, caminar como si fuera un director de orquesta para que pueda, en eso influye la música en mí. Cada persona, si quiere exponer su obra, se va a enfrentar a dos elementos que son bien importantes, ¿no? Que es la crítica y así mismo. Una vez que tú contemplas tu obra en un lugar destinado para eso, ya la obra es distinta. Ya la obra cobre una independencia de ti. Entonces, básicamente, pues te puede decir cuán mal o cuán malo eres como artista, ¿no? O cuán bueno eres. Y lo hace con una sinceridad pasmosa. Entonces, yo no puedo privar a nadie de eso. Como curador, todo aquel que quiera hacer una exposición, pues claro, uno le aconseja y le dice, mira, pues esta está como más repetida, yo creo que esta es mejor y me gusta más esta. Pues en eso uno puede ayudar, pero uno como artista, curador, no puede determinar cuál es mejor y cuál es peor, porque entonces me estoy dejando llevar por el gusto y puedo tener mal gusto en ese momento. Cuando al principio que comenzamos a reunirnos, pues yo no quería meterme en la decisión de cada artista, y porque eso es bien personal. Y una de las cosas que sucede cuando se va a hacer una exposición colectiva es la lucha de ego. Entonces, cada cual piensa que su obra es mejor que la del otro y que ha alcanzado, ¿verdad?, las metas que se ha impuesto dentro de la plástica. Y yo realmente, pues, no soy bien sincero conmigo mismo y sé hasta dónde puedo llegar y cuáles son mis limitaciones. Por lo tanto, que no entro en esa dinámica de estar contemplando, juzgando, señalando al otro artista,
básicamente pues me limito pues a compartir con el público, a compartir con los artistas y dejo que mi obra por sí sola, independientemente de mí, exista y que el público pueda tener ese encuentro, ¿no? Y que el discurso de mi obra no sea tan estridente, tan disonante, ¿verdad? Que el público no dependa de mí. No necesite que yo vaya y le explique mi trabajo, porque necesito que mi obra pues, se exprese por sí misma. Para ese momento la crítica se volvió un poco personal y hubieron ataques directos. No fue una crítica hacia la obra, sino que se volcó sobre el acontecimiento, ¿no? El atrevimiento que tuvieron estos artistas de denunciar algo que ellos entendían que no estaba ocurriendo, pero sí, fue algo inclusive, a veces caminando por la calle, el ataque era tan directo y tan ofensivo, pero tuvo algo positivo, ¿verdad? Nosotros esperábamos que los críticos de arte hablaran de la obra, y pues eso es lamentable, ¿no? Pero se volvió un poco personal. El hecho de que se convirtió en algo bien personal, las puertas que estaban cerradas, otras se cerraron más. Y entonces las personas que trabajan en las instituciones culturales lo tomaron tan personal, pues que hubo una negación total. Y eso pues me afectó en cierta medida, ¿no? Porque yo me quedé acá en el país y no salí para ningún lado. Y me limitó un poco el movimiento y el crecimiento estético, ¿verdad? En mi trabajo, pero a la misma vez me ayudó porque tuve tiempo para reflexionar y pensar en el desarrollo de mi trabajo como artista caribeño, cómo yo podía crear una obra que se insertara en el panorama artístico mundial a pesar de los problemas y las limitaciones que tenía. Entonces, porque yo tenía mucha fe en mi trabajo y en lo que hacía. Claro, los estragos económicos, los problemas, ¿verdad? Que todo eso conlleva, no me detuvo. Y hasta ahora, pues, he seguido trabajando, gracias a Dios. Bueno, yo me gustaría exhibir en cualquier museo, pero me gusta mucho el Met, el Metropolitano, porque fue el primer museo que tuve experiencia, que vi. Y no es por algo, no es por nada en particular, pero me gusta mucho. Y cada vez que tengo la oportunidad de ir, siempre entro, voy, recorro los pasillos, ya me lo sé de memoria. Ya sé qué sala me gustaría exhibir, pero también quisiera tener la oportunidad de exhibir en Documenta. Para mí eso sería el logro máximo. Pero si me dan la oportunidad en cualquier museo, para mí sería bueno. Hablar del futuro es un poquito complicado porque uno no tiene el control del futuro, pero a mí me gustaría realizar una obra que tuviese un diálogo que comunicara con cualquier persona, independientemente de la raza, el país y su origen social. O sea, que pudiese de manera placentera establecer una comunicación con el contemplador y que tuviera una experiencia espiritual. Mi obra se puede exhibir en cualquier parte del mundo. O sea que creo que, aunque yo no hable chino, un chino ve mi obra y creo que la va a disfrutar y la va a entender, y en ese sentido, pues tiene algo de universal. Quisiera, pues, no solamente ser un pintor, me gustaría ser y convertirme en un artista y tener un espacio en la historia del arte, no solamente local, sino que a nivel mundial, cosa que eso es bien difícil, porque eso no tiene que ver con el trabajo, eso tiene que ver con otras cosas. Pero sí, el legado mío sería, ¿ves?, que cuando ya no esté, pues mi obra por sí misma, independientemente de mí, se comunique.